Y pues vamos a retomar lo último que estábamos viendo. Sí, les recuerdo que mencionamos una operación muy importante entre funciones, que es precisamente la operación de composición de funciones. Y que está representada en este diagrama que ven ustedes. ¿Sí? Aquí se supone que tengo una función f cuyo dominio es el conjunto X mayúscula y contradominio Y, el conjunto Y. Y luego tengo José. Tienes el micrófono abierto. José G.U. Ortiz. Y tengo una segunda función G que va de el conjunto Y en el conjunto Z. Entonces, aquí se trata de la composición, como lo hemos venido diciendo, de F con G. Que también la podemos describir mejor F seguida de G. O como lo decimos también, primero F y luego G. Sí, como se aprecia en el diagrama que tenemos aquí. Aquí se ve que tomamos una X que está en el dominio de F. Sí, José, ¿tienes la mano levantada? Bueno. Dada X en el dominio, se calcula
f de x. Y luego, si es posible, a f de x se le aplica g. ¿Sí? Entonces, a ver. Un ejemplo sería vamos a hacer un ejemplo interesante. Tengo estas dos funciones y lo que quiero encontrar es, pues vamos a decir que la composición de f con g. Que sería esto, ¿no? Esto es la composición. A ver, permítame un momento. Creo que aquí me equivoqué. A ver, déjeme corregir. Aquí creo que si f seguida de g, o primero f y luego g, efectivamente es esto. Pero esto es la composición, perdón, aquí me equivoqué arriba. No puedo borrar aquí, entonces tengo que encimar aquí. Sí, es lo que les decía que hasta yo me confundo. O sea, esta expresión como que es muy clara, es primero debemos de calcular f y luego tenemos que aplicar g, que es lo que dice esta fórmula que tengo hasta abajo. Pero hay una manera de decirlo que es la composición de g con f. Sí, perdón, ahí me equivoqué. Por eso yo generalmente evito usar esta frase que está aquí, que es correcta, pero prefiero usar las dos de abajo, que dice f seguida de g o primero f y luego g. Que lo que se hace primero aquí en esta composición es esto que está acá, f. Esto es lo primero que se hace.
Entonces, una disculpa por equivocarme ahí. Entonces, pues lo que quiero es encontrar la regla, ¿no? Para esta nueva función. Y esa la obtengo así. Entonces, efectivamente, primero voy a encontrar f. Aquí está f, ya la encontré. Y ahora procede a calcular g. Pero para calcular g, tengo que sustituir todo esto que está aquí Cada X de la función G, ¿verdad, profesor? ¿cómo? Digo que se tiene que sustituir en cada X de la función G. Exacto, se tiene que sustituir en cada x. Exacto. O sea, esto que tengo acá abajo lo tengo que sustituir acá y acá. Entonces va a quedar pues, un quebrado. Va a quedar un quebrado. Y ahora en vez de x, pues pongo todo esto. Pongo x más 1 sobre x más 1. Y abajo también en vez de x pongo x más 1 sobre x más 2. Y pues lo puedo dejar así o puedo tratar de simplificar, pero eso ya es una parte posterior, eso ya es una cosa secundaria, que a lo mejor yo nada más quiero tener uh, un quebrado. Ahorita tengo ahí un montón de quebrados. Entonces, si quisiera yo tratar de simplificar, pues arriba puedo poner un común denominador que es x. Entonces va a quedar x cuadrada más 1 más x. Y abajo también pongo un común denominador que también es x. Y otra vez es x cuadrada más 1 más 2x. Y ahora simplifico esto o bien por la ley del sándwich o cancelando. Es lo mismo. Puedo cancelar esta x con esta x que está acá. Y entonces me va a quedar x cuadrada más 1 más x. Y abajo me queda x cuadrada más 1 más 2x. Y ya no puedo cancelar nada. No traten ahí de cancelar ni x cuadrada, ni x, ni nada. Así se queda. Sí, la
aquí nada más tengo un quebrado. Acá en la expresión que tenía yo arriba, tenía yo un quebrado aquí, otro quebrado aquí y luego el quebrado este que está acá. Son tres. Y uno trata de que el número de quebrados pues sea el menor posible. Y bueno, entonces encontrar la fórmula para esta nueva función pues fue relativamente fácil. Lo que nos faltaría ahí ver es si hay algún problema en todo esto. Y a ver si queda claro de dónde puede venir un problema. El problema viene o puede venir, no sé si va a existir o no, si para una cierta X yo calculo esto y a la hora de calcular G no puedo continuar. ¿Y cuál sería el problema para G? Pues el problema para G es que X sea menos 2. Ese es el único problema que tiene G. Cuando tomo X igual a menos 2. Porque entonces abajo me queda menos 2 más 2, me queda 0. Ese es el único problema que puede tener G. Entonces, pues lo que nos tenemos que preguntar es si f de alguna x es menos 2. Esa es la pregunta. Y como f de x es x más 1 entre x, pues me pregunto si esta ecuación tiene solución, si hay algún valor de x para el cual sucede esto. Si ustedes lo ven, pues qué bueno, díganmelo y ya estuvo. O sea, si ustedes ven ahí un valor de x que haga eso, pues díganmelo. Y si no, pues vamos a tratar de resolver esta ecuación. Ahorita, por otra vez, por esta cosa que está aquí, es que nos resulta difícil resolverlo por el 1 sobre x. Entonces, voy a multiplicar por x toda la ecuación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x por x es x cuadrada. Luego, este x por 1 sobre x, pues es 1. Y luego del lado derecho, al multiplicar x por menos 2, pues va a quedar menos 2x. Entonces no sé si está claro que ya gané.
algo, porque ya no tengo fracciones, ya no tengo quebrados, y como que estamos más familiarizados con resolver este tipo de ecuaciones, porque ahora agrupo todo de un lado, entonces va a quedar x cuadrada más 2x más 1 igual a 0. Y esto lo puedo ver como x más 1 todo elevado al cuadrado igual a 0. Y esto sí tiene solución. X igual a menos 1, ¿no? Entonces, vamos a checar nada más para ver que no nos equivocamos, que no me equivoqué, porque yo me ando equivocando constantemente. Aquí si toman en la fórmula de f menos 1 para x acá y también menos 1 acá abajo, entonces ¿qué les va a quedar? Pues les va a quedar menos 1 y luego más 1 entre menos 1, que es menos 1. Entonces efectivamente da menos 2. Entonces sí hay un valor problemático para esta composición. Entonces vamos a ver, permítame, sí. A ver. Entonces, para que esto tenga sentido, por lo que acabamos de ver, de cualquiera que sea el dominio de f, que no lo he encontrado todavía, no lo he encontrado, tengo que quitar el menos 1. Del dominio de f, que no sé todavía cuál es, tengo que quitar al menos 1. Pero esta fórmula que tengo acá, pues va a estar definida siempre y cuando x sea distinto de 0. Porque no puedo dividir aquí entre 0. Entonces el dominio de f es este. Pero a esto ahora le tengo que quitar, esa diagonal quiere decir quitar, además el menos 1.
Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar el intervalo menos infinito menos 1, unión el intervalo menos 1, 0, unión el intervalo 0, infinito. Y esto es el dominio de esta función de la composición de G con F, o primero F y luego G. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de esto. ¿Podría volver a explicar la parte del dominio, por favor, profesor? ¿El dominio? Sí, por favor. A ver. Vamos a ver si lo podemos ver acá. A ver. Permítanme. Ay, ya se hizo grande esto. Sí, a ver, nada más déjenme mostrarles aquí. Otra flecha más. Ahorita hablo del dominio. La función G compuesta con F es una función que básicamente arranca aquí y termina acá. ¿Sí? Es una función que básicamente va de aquí a acá. Ok. Pero entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función en gran parte va a coincidir con el dominio de F, que es lo que tengo acá. Esta X que tengo aquí es, digamos, el dominio de F. En este caso, ¿cuál era el dominio de F? Pues F de X era X más 1 entre X. Entonces, esta función siempre está bien definida, excepto cuando tomo X igual a 0. Entonces, este conjunto X que está aquí es en realidad esto. Eso es X. Pero luego veíamos nosotros lo siguiente. Pues aquí definitivamente en este conjunto está el menos 1.
Ahí anda. Aquí está el menos 1. F a dónde envía al menos 1. Pues si usamos esta fórmula, F lo envía a menos 2. Ahí me lo envía. Y ahora tengo que aplicarle G a menos 2. Pero la fórmula para G es x más 1 entre x más 2. Entonces, si yo trato de calcular ahorita G de menos 2, o sea, quiero ver a dónde va. Pues me queda menos 2 más 1. Menos 2 más 1 entre menos 2 más 2. Y eso no lo puedo calcular. Eso no lo puedo calcular. Entonces, eso me está diciendo que tengo que excluir a este menos 1 que está aquí. Además, o sea, ya había excluido yo al 0. Pero ahora además tengo que excluir al menos 1. Entonces, de este conjunto que tengo aquí, tengo que quitar al menos 1. Aunque F sí está definida, tengo que quitarlo. Entonces, ¿de dónde quito el menos 1? Pues de acá. O sea, va a quedar el intervalo menos infinito menos 1. Luego sigue el menos 1, 0. Y luego sigue el 0 infinito. Y ese es el dominio de esta función. Es el conjunto más grande que yo puedo garantizar, o ustedes pueden garantizar, que no va a haber ningún problema. Ningún problema, nada. A ver. Bueno. F de x era x más 1 sobre x y g de x era x más 1 sobre x más 2. Ahora lo que quiero es esto. F compuesta con G. ¿Y cuál va a ser el...? A ver, luego ahorita veo la fórmula que se obtiene, ¿no? Esto es un proceso algebraico. El obtener la fórmula, pues es hacer ahí un montón de álgebra. Pero yo quiero ver o adelantar cuál va a ser este. Pues este va a ser en gran parte
lo que es el dominio de G. ¿Por qué? Porque lo primerito que tengo que hacer aquí es esta parte, ¿no? A ver. Esto es lo primero que tengo que hacer. Entonces, para poder hacer eso, pues necesito tomar X en el dominio de G. Ahora, el dominio de G pues, es muy fácil. Es todo menos el menos 2. Porque tendría yo aquí un problemita si tomo menos 2. Bueno, ahora ya sé que aquí no tengo problema en la primera parte. Pero después, una vez que calculé G, pues le voy a aplicar F. Pero no puedo aplicar F si G me da 0. No podemos aplicar F si aplicar F si G nos da 0. Por la fórmula que tengo para F, ¿no? Ay, caray, qué feo está escribiendo ya. Esta es la fórmula para F. Y si el G me da 0, pues no puedo calcular esto. Entonces la pregunta es, ¿G de X puede dar 0 o nunca da 0? Pues vamos a ver, necesitamos ver la fórmula. La fórmula de G era X más 1 entre X más 2. Y eso sí me puede dar 0. Me va a dar 0 cuando el numerador se anule. Cuando X es menos 1. Y ese es el único caso. Entonces, de este conjunto tengo que quitar al menos 1. Quita el menos 1. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar de menos infinito a menos 2, de menos 2 a menos 1 y de menos 1 a infinito. Y ese va a ser el dominio de la función f compuesta con g, que todavía no encuentro la fórmula, ¿no? Pero pues eso es algebraico, eso es fácil. Eso es mecánico. La fórmula de G es X más 1
entre x más 2. Y ahora tengo que tomar todo esto como argumento en mi función era x, entonces en vez de x pongo luego era más 1 sobre x y pongo todo esto. Y pues básicamente ya acabé. Nada más que de nuevo, pues tengo muchas fracciones, hay 3. Y pues uno generalmente no deja las cosas así. Entonces, para empezar, aquí, si quieren, este 1 que está arriba, piénsenlo como 1 entre 1. Voy a tacharlo el rojo, porque no puedo borrar. Y entonces, pues multipliquen 1 por x más 2. Y ahora multipliquen 1 por x más 1. Y pues ya es una expresión más decente. Nada más tiene 2 fracciones. Pues la podemos dejar así. O pues podemos ponerla con una sola fracción, poniendo un común denominador. Entonces aquí va a quedar x más 1 al cuadrado. Y luego aquí va a quedar x más 2 al cuadrado. Y pues se podría quedar así o se podrían hacer más cosas todavía, ¿no? Pero ahora quiero insistir en que la composición está por todos lados. Si yo escribo una función como esta, x cuadrada más 1 elevado a la 10, pues creo que a todo el mundo le queda claro que aquí lo primero que tengo que hacer es x cuadrada más 1. Entonces, a esa parte déjenme llamarla g. Y después de que tengo x cuadrada más 1, ¿qué hago? Pues elevo a la potencia 10. Entonces no sé si está claro que esta f mayúscula de x es la composición de f con g. Eso es f mayúscula, es la composición. Primero encuentro esto y luego al aplicarle f quiere decir que esto lo tengo que elevar a la potencia 10. Otro ejemplo. Uy, a ver. Si tengo, por ejemplo, claro que se puede proceder de muchas maneras.
la raíz cúbica de x entre 1 más la raíz cúbica de x. Pues aquí también puedo pensar que lo primero que hago yo para calcular f mayúscula es calcular la raíz cúbica de x. Y una vez que tengo eso, pues la raíz cúbica me aparece aquí y también me aparece acá. Ah, caray. Entonces, una vez que ya tengo la raíz cúbica, o sea, esta f mayúscula es la composición de f con g, donde g es la raíz cúbica de x, es lo primero que calculo. Esto. Y luego eso que obtuve lo sustituyo aquí y lo sustituyo acá abajo. Y entonces obtengo exactamente esto. Y uno más, nada más porque aquí está, es raíz cúbica de x más 1 sobre x. Pues aquí lo primero que hago es esto. Calculo x entre 1 más x. Y después, ya que tengo eso, pues calculo la raíz cúbica de esto. Entonces aquí otra vez f de x, f compuesta con g, porque pues primero calculo esta expresión y después esa expresión la sustituyo en lugar de esto. Y entonces voy a obtener f mayúscula, ¿no? Bueno, voy a... ¿Por qué no está aquí? Ah. Voy a interrumpir la grabación